Hola, bienvenidos a un video más del curso virtual de diseño de aplicaciones móviles con Android Studio. En este video vamos a ver nuestro primer ejemplo donde vamos a aplicar ciertas cuestiones que tienen que ver con la programación de aplicaciones móviles con ejemplos prácticos que vamos a ir desarrollando a partir de ahora. Entonces, lo primero que haremos será abrir nuestro editor de código. En este caso, vamos a abrir Android Studio. Esperamos a que se cargue la aplicación y nos muestre la pantalla para crear nuestro primer proyecto. Perfecto, entonces aquí tenemos una lista de los proyectos con los cuales ya estuvimos trabajando anteriormente. Entonces podemos acceder a ellos también desde aquí. En nuestro caso vamos a crear un nuevo proyecto en Android Studio de esta manera. Aquí vamos a utilizar las plantillas predefinidas que ya nos trae y vamos a elegir Empty Activity. ¿Está bien? ¿Qué significa Empty Activity o actividad vacía? Bueno, lo que tenemos que tener en claro es que podemos decir que todas las pantallas de una aplicación son una activity, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que existen algunas variaciones, pero por ahora digamos que todas son una actividad, ¿verdad? Es decir, si una aplicación tiene 5 pantallas, ¿verdad? 5 interfaces gráficas, entonces podemos decir que tiene 5 actividades. Eso serían las activities, las pantallas de nuestras aplicaciones, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle clic en Next y aquí le ponemos un nombre a nuestra aplicación. Vamos a llamarle entonces controles básicos. Y dentro de este proyecto vamos a ir viendo los controles que tenemos disponibles en Android, ¿verdad? Bueno, entonces lo que aquí tenemos que tener en cuenta es el lugar donde se va a guardar nuestro proyecto. Por defecto, siempre se guarda en nuestra carpeta de usuario, ¿verdad? En la carpeta Android Studio Projects. Y como ven acá, se crea una carpeta con el nombre de nuestro proyecto. Entonces, si queremos cambiar de ubicación, tendríamos que cambiarlo por aquí, ¿verdad? Yo voy a dejarlo ahí ya que voy a ir almacenando ahí todos mis proyectos. El lenguaje podemos seleccionar, ya sea si queremos utilizar el lenguaje Kotlin para realizar nuestra aplicación o bien Java. En nuestro caso vamos a utilizar Java ya que es el lenguaje al cual estamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces aquí ponemos el minimum SDK, sería nuestro nivel mínimo o nuestra versión mínima que nuestra aplicación va a soportar. En mi caso estoy seleccionando el API 16 que es para el Android 4.1 con nombre clave Jelly Bean. Entonces mi aplicación va a ser disponible o va a estar compatible con el 99% de dispositivos. Entonces, mientras más cercano esté al 100%, vamos a ampliar nuestra gama de dispositivos que van a ir soportando nuestra aplicación. Entonces, eso es muy importante. Veamos, por ejemplo, en qué lugar se almacena nuestro proyecto. Como dijimos, se almacena en la carpeta de usuarios, ¿sí? Entonces debo entrar en C, usuarios. En mi caso, mi usuario se llama Smart, entonces entro ahí y encuentro la carpeta Android Studio Projects que se encuentra ahora mismo vacía, ¿está bien? Entonces voy a seleccionar Finish y se va a ir procesando y configurando el proyecto. Entonces debo esperar a que este proceso finalice para poder realizar las modificaciones correspondientes, ¿está bien? Bueno, entonces aquí se está abriendo, ya se está configurando el proyecto, el compilador Gladly se está encargando de eso, está configurándose nuestro proyecto. Esto va a depender mucho de la velocidad de procesamiento que nuestra máquina disponga. Entonces puede tardar más o menos dependiendo de eso, ¿verdad? Perfecto. Entonces cuando nos aparece ordenado de esta manera, cuando aparece por aquí una carpeta app, entonces es porque ya finalizó todo el proceso de construcción de nuestra aplicación. Entonces, si nos vamos nuevamente a la carpeta Android Studio Projects, encontramos ahí la carpeta de nuestro proyecto con toda la estructura de carpetas
que configuran nuestro proyecto. Fíjense. Entonces encontramos justamente una carpeta donde dice app y encontramos una carpeta src donde estarían cargándose nuestros códigos fuente. ¿Está bien? Se ha creado entonces una carpeta Java con example controles básicos y ahí tenemos nuestro archivo Java, el cual se muestra por aquí. Sería este archivo Java. ¿Está bien? Entonces así se va a ir configurando. Por otro lado, tenemos el XML correspondiente a nuestra actividad, ¿verdad? Que nos muestra aquí un hola mundo de ejemplo. Y así es como vamos a ir encontrando la forma en que se organiza nuestro proyecto dentro del disco duro, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la carpeta REST con los archivos de recursos, los recursos, por ejemplo, imágenes, nuestros propios layouts, que serían las pantallas de nuestra aplicación. Entonces, dentro de esta carpeta encontramos el archivo XML activity-main, que es el correspondiente a nuestra actividad principal. Eso sería nuestra pantalla principal de nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces, ese archivo sería este, ¿verdad? El archivo XML. Entonces, como ven, necesitamos tener estos dos archivos para poder realizar las configuraciones necesarias en nuestra aplicación. Entonces, por aquí tenemos, como vemos, también organizado, tenemos la carpeta Java, el cual contiene al archivo .java activity o main activity, ¿verdad? Y dentro de la carpeta REST vamos a encontrar las imágenes, los layouts y otros valores también, por ejemplo los colores, los strings y los estilos que podemos utilizar dentro de nuestra aplicación. Entonces en la carpeta layouts vamos a encontrar el activity main que corresponde a nuestra interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar todo esto y podemos volver a abrirlos aquí y aquí. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. También tenemos el archivo manifest, que vamos a ver de qué se trata más adelante, ¿verdad? Tenemos un archivo XML, el cual es muy importante y podemos localizarnos en nuestro proyecto dirigiéndonos, por ejemplo, en controles básicos dentro de la carpeta app, src, dentro de la carpeta main, y ahí está nuestro archivo de configuración Android Manifest para nuestra aplicación, que vamos a ver cómo es que nos ayuda eso también a configurar nuestro proyecto más adelante. Entonces, eso serían las cuestiones básicas. Después tenemos los scripts de Gradley que nos permiten, por un lado, configurar nuestro proyecto y por otro lado configurar nuestra aplicación en sí, ¿verdad? Entonces nos permite compilar nuestra aplicación y poder generar los APK correspondientes. Muy bien, como hemos visto, al crear la aplicación Android Studio genera el Activity Main, que sería este archivo, ¿verdad? Y configura también en el Android Manifest, vamos a hacer doble clic, configura también aquí en el Android Manifest al Activity Main como el Activity principal, ¿verdad? Es el que se va a mostrar al ejecutar nuestra aplicación, ¿verdad? Eso podemos verlo por aquí. Entonces, como ven, se configura como actividad principal y también se configura como lanzador, ¿verdad? Como actividad principal y como actividad lanzador. Entonces, eso es lo que se realiza en esta codificación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podemos también cambiar el icono de nuestra aplicación, ponerle un label. Entonces, son inclusive los temas, son configuraciones que podemos ir poniendo aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer uso de este Android Manifest para configurar ciertas cosas referentes a nuestra aplicación, inclusive también los permisos que va a utilizar nuestra aplicación, debemos configurarlo aquí. Muy bien, entonces por el momento podemos cerrar esto y aquí entonces tenemos, como vimos la otra vez, la vista de diseño, que sería este, y tenemos aquí un split que nos muestra por un lado el código y por otro lado la vista de diseño. Y también tenemos aquí lo que tiene que ver puramente con el código, el modo
de vista código, ¿verdad? Como vemos aquí, se nos agregan primeramente una etiqueta que nos agrega un contenedor, que sería, aquí vamos a ver, que sería esto, ¿verdad? Este sería el contenedor. Como ven, si yo hago clic en los bordes, más o menos en los bordes de nuestro diseño, se pinta aquí, ¿verdad? Este sería el contenedor de nuestra aplicación. Dentro de este contenedor encontramos una etiqueta, así como en HTML, ¿verdad? En XML también nos manejamos por etiquetas. Entonces tenemos una etiqueta llamada TextView, que es como un label, ¿sí? Que es como un cuadro de texto que justamente se muestra aquí pintado, ¿verdad? Entonces, dentro del contenedor de nuestra aplicación, vamos a ir agregando nuestros elementos de interfaz gráfica, nuestros views. Se le conoce normalmente como views a los elementos de interfaz gráfica, los controles, la mayoría de los controles, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a ir construyendo nuestra aplicación, siempre dentro de un contenedor. Entonces, repasando lo que ya estuvimos hablando hasta ahora, ¿verdad? Las actividades estarían conformadas por dos partes, ¿verdad? Por un lado, la parte lógica, que es el archivo Java, que es la clase que se crea para poder manipular e interactuar con la interfaz gráfica. Y la parte gráfica, que es el archivo XML, donde están nuestros componentes gráficos, los cuales construimos a través del lenguaje XML, ¿verdad? A través de etiquetas, entonces vamos a ir construyendo la interfaz gráfica. Entonces, de esa forma podemos decir que el diseño de la interfaz gráfica de una aplicación Android se hace muy similar al diseño de una página web, ¿verdad? En la página web utilizamos el lenguaje HTML y otros para crear la interfaz, y en una aplicación, en el caso de Android, por ejemplo, usamos entonces el lenguaje XML para realizar la construcción de nuestra interfaz gráfica. Entonces, estos dos archivos van vinculados directamente, ¿verdad? ¿Cómo es que se hace la vinculación de la interfaz gráfica y el código Java, el controlador? Bueno, esa conexión podemos verlo justamente en el archivo mainActivity.java. Vamos a analizar línea por línea y tratando de explicar para qué serviría cada una de ellas. Entonces, en la primera línea encontramos la definición del paquete, donde sería el lugar donde se encuentra almacenado nuestro archivo mainActivity, ¿verdad? Como vemos, tenemos aquí el nombre del paquete y dentro de ese paquete está nuestro archivo mainActivity. Sería la definición del paquete nada más, ¿verdad? Luego tenemos los imports, ¿verdad? Que son la forma de decir que necesitamos esos archivos para poder trabajar dentro de la clase. Son los que ya nos da Android para no tener que escribir, ¿verdad? Todo el código desde cero. Entonces, esa es la estructura. Luego encontramos la clásica declaración de una clase, ¿verdad? Donde vemos que nuestro archivo mainActivity extiende de la clase AppCompatActivity, ¿verdad? Entonces estamos ya utilizando de vuelta una clase que ya fue creada por Android y con la cual no tenemos que escribir código desde cero, ¿verdad? Entonces, después vemos que todas las actividades al menos llevan un método llamado onCreate, ¿verdad? OnCreate, que es en donde se crea la actividad. También podemos decir que es donde se le da vida a la aplicación, ¿verdad? Más adelante veremos un poco más sobre el ciclo de vida de nuestra aplicación, entonces ahí vamos a ver los distintos métodos que tenemos disponibles. Pero sí o sí debemos tener este onCreate para poder arrancar nuestra aplicación. Sería algo así como el método main en la programación de Java, ¿verdad? Entonces, eso sería la función que desempeña este método. Bueno, del método onCreate, entonces lo más importante está aquí, en esta línea, en el setContentView, ¿sí? En setContentView lo que hacemos es justamente enlazar la parte lógica con la parte gráfica, ¿verdad? El archivo XML que va a mostrarse cuando se mande llamar a la clase mainActivity es el archivo XML llamado, como vemos aquí, ActivityMain. Entonces vamos a llamar a esta interfaz gráfica mediante este método.
Como se puede ver, nosotros hacemos referencia a un objeto R. Este objeto R es el que recolecta todos los recursos que vamos a tener nosotros en la carpeta REST, ¿sí? Entonces, este objeto es la representación, vamos a decir, de todos los recursos que tenemos disponibles en esta carpeta. Entonces, para poder acceder al Activity Main que tenemos en REST, la jokes, entonces tenemos que hacer referencia justamente a ese paquete, ¿verdad? Entonces r.layokes.activityMain para tener acceso, por ejemplo, a la actividad principal, el activity main. Bueno, y espero que con esto haya quedado claro cada una de las funcionalidades que tiene nuestro código, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación. Y luego vamos a ver cómo va quedando, ¿verdad? Y también veremos justamente el ciclo de vida de una aplicación. Entonces esperamos a que se realice la compilación correspondiente, luego que se instale en nuestro dispositivo y para que se pueda desplegar. Esta operación puede tardar, como ya dije, más o menos dependiendo de nuestra velocidad de procesamiento. Entonces ahí ya tenemos lista nuestro Hola Mundo que ya hemos creado también anteriormente. Entonces lo único que tiene es un text view donde se muestra el texto correspondiente. Entonces esto sería el diagrama del ciclo de vida de una activity, ¿verdad? Como vemos, cuando abrimos, por ejemplo, una aplicación, se crea la actividad, se lanza la actividad y lo primero que encontramos aquí es el método onCreate, que es el que ya conocemos, es el que estamos teniendo por aquí. Entonces en el onCreate nosotros le damos vida, le llamamos, ¿verdad?, a la actividad principal que se encuentra aquí, la parte gráfica que encontramos en el activityMain.xml. Entonces allí es donde ejecutamos ese código. Luego de pasar de onCreate, podríamos activar también el método onStart, ¿verdad? Y del onStart pasar al método onResume, donde finalmente, después del siguiente paso, entonces se crea la actividad y se está ejecutando y se vuelve interactivo para el usuario. Es donde los botones ya están cargados, ya están respondiendo a los métodos que yo he programado anteriormente, ¿verdad? Entonces, en esta parte la actividad se vuelve visible, ¿verdad? Antes de que se vuelva visible la actividad, entonces pasa por estos dos etapas, vamos a decir, el onCreate, onStart y onResume. Y después ya tenemos disponible para interactuar con la aplicación. Por ejemplo, si una actividad se pone encima de nuestra actividad principal, entonces la actividad principal pasaría al estado de pausado, ¿verdad? Entonces pasa a otro estado. Entonces, cuando pasa, por ejemplo, una actividad, la actividad se encuentra en pantalla, pero no necesariamente está visible, entonces pasa a otro estado que sería el estado de on-stop. Entonces, si por alguna razón nosotros queremos, por ejemplo, cerrar esa actividad completamente, entonces pasaría al evento onDestroy, que es cuando se cierra la aplicación y la actividad es eliminada de la pantalla. Entonces ese sería el ciclo de vida clásico, el normal dentro de una activity, ¿verdad? Pero tenemos, como vemos aquí, unas variantes. Por ejemplo, del estado del método onStop podríamos pasar ya directamente al método onRestart, luego pasar otra vez al onStart y volver a ser visible aquí para el usuario. Por ejemplo, estamos entrando en una aplicación principal, luego pasamos a otra ventana y regresamos de vuelta a la aplicación o a la ventana principal, entonces pasaría este flujo. También el sistema operativo, cuando se encuentra lleno la memoria, podría eliminar ya directamente nuestra actividad. Entonces la próxima vez que queramos acceder a ella debería arrancar de vuelta normalmente. Entonces, este es el ciclo de vida que tiene una aplicación Android. ¿Está bien? Nosotros vamos a utilizar normalmente el método onCreate, donde vamos a ir creando toda nuestra interfaz gráfica y toda nuestra codificación. El onCreate, el onResume y el onPause son los que más se usan
cotidianamente. Ahora veremos el concepto referente a lo que en Android se conoce como layout, ¿verdad? Un layout define la estructura, entonces, de una interfaz de usuario en su aplicación, como en una actividad, ¿verdad? Es lo que define entonces la estructura de una actividad, ¿está bien? Ese es el layout. Entonces, todos los elementos dentro de este layout se crean utilizando una jerarquía de objetos de tipo view y view group. Entonces, una vista generalmente dibuja algo que el usuario puede ver e interactuar con él, ¿verdad? Entonces, eso sería el view, un objeto, un control con el cual el usuario puede interactuar. Es algo visible, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el view group es un contenedor invisible normalmente que define la estructura del diseño para los view y otros objetos de tipo view group también, como se muestra aquí en la imagen, ¿verdad? Entonces tengo los contenedores, como ya hemos visto antes. Dentro de ese contenedor yo puedo tener un control, lo que se conoce como view o como vista. Dentro de este contenedor principal puedo tener otros contenedores que tengan otros views que yo pueda interactuar con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, puedo tener yo un botón, un cuadro de texto, una lista desplegable que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Entonces, los objetos de vista también se conocen generalmente como widgets. Entonces, estos views también podemos llamarlos como widgets y pueden ser entonces de muchas subclases. Por ejemplo, como ya les dije, pueden ser botones y cuadros de texto, text views, que ya hemos visto también anteriormente. Los objetos de view group generalmente se denominan layouts, ¿está bien? Estos layouts son los que hemos hablado anteriormente. Son los contenedores dentro de los cuales vamos colocando nuestros widgets o nuestros controles, ¿verdad? Y pueden ser uno de los muchos tipos que proporcionan una estructura de diseño diferente, ¿verdad? Entonces, dentro de los layouts, por ejemplo, encontramos layouts de linear layouts o constraints layouts, ¿verdad? Existen varias que van surgiendo a medida que van habiendo también nuevas versiones de Android. Puedes declarar un diseño entonces de dos maneras, como ya hemos visto anteriormente. Declarar elementos de la interfaz de usuario en el archivo XML, ¿verdad? Entonces Android nos proporciona un vocabulario, vamos a decirle, en XML, con la cual podemos nosotros acceder o accesar a las clases en Java que corresponden a esos views, ¿verdad? Como la de los widgets también y los diseños, ¿verdad? También se puede usar el editor de diseño de Android Studio para crear su diseño utilizando una interfaz de arrastrar y soltar, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos opciones. Podemos utilizar el constructor gráfico que nos trae Android Studio. Podemos ya directamente ir codificando en lenguaje XML, ¿está bien? Otra forma es directamente ir creando o manipulando las propiedades en tiempo de ejecución mediante las aplicaciones Java, ¿verdad? Veremos también ejemplos de cómo podemos hacer eso. Pero lo importante aquí es que declarar la interfaz gráfica de usuario en XML, entonces nos permite separar lo que es la presentación, lo que es la vista de la aplicación del código que controla ese comportamiento de la aplicación, ¿verdad? Entonces tenemos dividido en capas, la capa de presentación y la capa de lógica de nuestra aplicación. Entonces el uso también de archivos XML posibilita dibujar nuestra aplicación para diferentes tipos de pantallas, ¿verdad? Se hace un poco más fácil eso. Pero el framework de Android también nos posibilita, como ya dijimos, ¿verdad? Por ejemplo, definir un diseño estándar de nuestra aplicación y luego ir modificando ese diseño en tiempo de ejecución mediante Java. Entonces, utilizando el lenguaje XML para Android, nosotros podemos diseñar rápidamente nuestras interfaces gráficas, así como podríamos hacerlo como una página web, ¿verdad? Bueno, aquí lo importante es que cada diseño debe contener exactamente un elemento principal o un elemento raíz, ¿verdad? Que debe ser un objeto de tipo view o view group, ¿verdad? Que puede ser un botón, como vimos, o un linear layout, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, una vez definido el elemento raíz, dentro de ese elemento podemos ir agregando otras etiquetas, ¿verdad?, de diseño adicionales. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a utilizar un linear layout como contenedor raíz, como view group, y va a ser de tipo vertical, ¿verdad?, para contener un text view y un botón. Vamos a ver cómo queda ese código. Aquí tenemos entonces nuestro layout, que es el linear layout. Y como vemos, la orientación de este linear layout es orientación vertical. Entonces, en la orientación vertical, lo que va a hacer es colocar cada view, en este caso es un text view, con el texto Hello, I am text view. Hola, soy una etiqueta de texto. Entonces se va a mostrar eso aquí. Y debajo de este text view va a estar un botón donde me va a mostrar el siguiente texto: hola, soy un botón. Entonces, mediante el linear layout con orientación vertical, podemos nosotros, cada uno de nuestros views, ir acomodando uno encima del otro o uno debajo del otro, de esta forma. Pero también podemos definir la orientación. Por ejemplo, cambiamos la orientación a horizontal. Entonces, todos los elementos van a ir saliendo uno al lado del otro, como se muestra aquí. Entonces, cambiando la orientación, podemos también cambiar la distribución de nuestros views dentro de nuestra aplicación. Como dijimos, podemos tener también view groups dentro de otros view groups. Entonces, podemos incluir un contenedor dentro de otro contenedor. Por ejemplo, aquí vemos cómo se define un linear layout vertical para los text views que se muestran entonces uno debajo del otro. Y vemos que dentro de este linear layout volvemos a tener un linear layout, pero con orientación horizontal. Y dentro de ese linear layout volvemos a tener otros views como buttons o botones, tres botones que se alinean en forma horizontal. Entonces, de esa forma podemos ir combinando linear layouts para ir construyendo nuestra interfaz gráfica. Para poder organizar nuestros controles, nosotros estaremos utilizando el linear layouts, ya que es muy fácil de usar, como ya hemos visto, y nos permite entonces organizar nuestros elementos, nuestros controles de interfaz dentro de una aplicación de forma muy rápida y sencilla. También se puede utilizar otros tipos de layouts, como el constraint layouts, que es el que nos genera por defecto a partir de unas versiones el Android Studio. Ok, entonces los controles. Vamos a hablar de los controles de entrada. Son estos componentes interactivos que normalmente vemos en la interfaz gráfica del usuario, ¿verdad? Android Studio nos ofrece también la posibilidad de utilizar estos controles, que son los controles más universales, vamos a decir, por ejemplo, controles de botón, cuadros de texto, deslizadores, checkbox, radio button. Entonces, hay una gran cantidad de componentes que podemos ir agregando a nuestros proyectos, ¿verdad? Entonces es algo nada más que, como vimos, podemos hacerlo desde la interfaz gráfica de nuestro Android Studio con el drag and drop o el agarrar y soltar, o directamente podemos codificarlo en nuestros archivos XML y ir modificando cada una de sus propiedades. Aquí vemos una lista con los controles más habituales que podemos estar utilizando en nuestra aplicación: botones, campos de texto, casillas de verificación, botones de selección, ¿verdad? Aquí vemos las clases relacionadas: la clase button para los botones, edit text para los campos de texto, checkbox para casillas de verificación, radio groups y radio button para los botones de selección. Luego también botones para activar o desactivar, que serían los toggle button, los spinner, los selectores, por ejemplo, selectores de fecha y selectores de hora también. Todos estos controles vamos a ir viendo cada uno en un ejemplo de funcionamiento y de cómo podemos activarlos y acceder a sus eventos correspondientes. Muy bien, entonces volvemos a nuestro Android Studio para realizar nuestra codificación correspondiente. Vamos a ir a nuestro Activity Main
Y como vemos, acá se nos crea la estructura básica de Android. Lo que vamos a hacer es cambiar a vista de código y eliminamos el text view que nos había agregado el hola mundo. ¿Está bien? Lo dejamos así. Ahora, como dijimos, nosotros vamos a utilizar linear layouts en vez de constraint layouts para hacer más fácil nuestra codificación. Para realizar ese cambio podemos hacerlo manualmente, cambiando, borrando nada más que aquí, y en vez de esto poner linear layouts, o podemos ir a nuestra vista de diseño también. Como vemos, ya se nos ha borrado el text view. Podemos ir también aquí, le damos clic derecho, convertir vista o convert view, y lo convertimos a un linear layout, que es lo que queremos. Entonces, de forma gráfica podemos hacerlo así, y en nuestro código nos quedaría entonces esto, ¿sí? Podemos borrar la línea anterior y nos quedaría esto. Estos son conocidos como namespaces, ¿verdad? O namespace. Entonces, con esto nosotros podemos acceder a ciertas propiedades solamente invocando el namespace correspondiente. Por ejemplo, Android layout width. Con eso yo cambio el ancho de mi layout, de mi contenedor. Y le paso como valor match parent. Match parent significa que va a ocupar todo el espacio disponible en la pantalla, en el ancho y en el alto. Entonces va a ocupar toda la pantalla disponible. Entonces también podemos darle un contexto. El context lo que hace es vincular nuestro XML con nuestra clase manejadora, que va a ser nuestro controlador, nuestro main activity. Este namespace no se está utilizando, entonces podríamos borrarlo ya directamente o dejarlo así y no nos va a crear ningún problema por eso. Entonces tenemos ya ahí definido nuestra vista de diseño. Como vemos, el contenedor linear layout está ocupando la totalidad de la pantalla. Ahora podemos agregar ya nuestro botón. Vamos a ir a la pestaña de código y vamos a codificar aquí. Vamos a crear aquí nuestro botón. Bueno, para crear entonces un botón haremos uso de la etiqueta correspondiente, que es la etiqueta button. Acá ya me sale el texto predictivo de lo que yo estoy queriendo escribir. Por ejemplo, puedo ir directamente a hacer clic en el elemento y ya se me va a rellenar con ciertos atributos comunes que solamente yo debo introducir. Pero vamos a hacer en esta ocasión, vamos a hacerlo directamente desde cero. ¿Está bien? Entonces escribimos button y podemos aquí ya hacer el cierre correspondiente de esta etiqueta. Entonces voy a ponerlo en modo código, en modo split, para ver los cambios que van apareciendo. ¿Está bien? Cerrar esto. Ahí está. Entonces, como vemos, no aparece, no hay ningún cambio dentro de nuestra interfaz, porque nos falta definir todavía ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos atributos. Lo importante aquí va a ser definir el ID para este botón, el identificador que me va a permitir acceder a ella después desde mi código Java. Entonces debo escribir un ID. Para definir el ID hago uso del namespace Android ID. Android ID y entre comillas debo escribir arroba más id barra y poner el nombre que yo le quiero dar o el identificador que yo quiero usar para ese botón. En mi caso voy a ponerle mi primer botón. Ahí tenemos. Entonces ya tenemos definido el ID. Fíjense que nos sigue marcando un error, ¿verdad? Es porque hay una cantidad mínima de propiedades que yo tengo que definir para este botón. Entonces lo siguiente que vamos a definir va a ser el ancho. Entonces Android layout width, y aquí voy a poner, tengo las opciones de utilizar alguna variable predefinida o utilizar Brad Content y Match Parent. Match Parent, como ya hemos visto, ocupa todo el ancho disponible.
Y wrap content lo que va a hacer es ajustarse al contenido, en este caso al texto que vamos a tener dentro de nuestro botón. Entonces vamos a utilizar, para este caso vamos a utilizar wrap content para el ancho, y para el alto también vamos a utilizar Android 2 puntos, la UA, y vamos a utilizar de vuelta wrap content. ¿Está bien? Entonces ahí ya vemos dibujada nuestro botón. Como ven, aparece aquí en la esquina, pero no aparece ningún texto encima de él. Entonces debemos también definir el texto Android 2 puntos text, y ponemos aquí el texto. Vamos a ponerlo ya directamente aquí para hacer la prueba. Entonces vamos a poner botón, y como ven aparece lo que hemos escrito aquí, aparece en nuestro botón. Perfecto. Entonces quedaría de esta forma nuestra interfaz por el momento. Veamos qué pasa si en vez de wrap content para el ancho ponemos match parent. Como ven, con el match parent el ancho va a ocupar todo el ancho disponible en la pantalla. Como que tengo un contenedor que ocupa todo el ancho de la pantalla, entonces este botón va a ocupar todo el ancho de su contenedor. ¿Está bien? Este contenedor ocupa todo el ancho, entonces este botón va a ocupar todo el ancho de ese contenedor, y así sucesivamente, ¿verdad? También con el alto puedo hacer lo mismo. Si hago match parent, entonces se va a ocupar todo el ancho y el alto de la pantalla. Voy a tener un botón enorme ahí, ¿verdad? Por eso decidimos usar entonces nada más que wrap content para definir un botón en donde el tamaño dependa mucho del contenido del texto que pongamos aquí. Botón de prueba, si yo escribo, entonces como ven, el tamaño se va ajustando de acuerdo al contenido que tengo adentro. Perfecto, vamos a dejarlo en botón. Entonces aquí hemos ya terminado en lo que tiene que ver con la construcción de nuestra primera interfaz gráfica. Ahora veremos cómo podemos manipular este botón a través de nuestro controlador de nuestro archivo Java. Si ejecutamos esto, vamos a ver el cambio reflejado. En vez del Hello World, ya tiene que aparecer ahí nuestro botón. Ya termina ahí la compilación. Y vamos a ver, como vemos ya tenemos ahí el nombre de nuestra aplicación y el botón. Podemos hacer clic en ella, pero no realiza ninguna acción, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos que al pulsar este botón, por ejemplo, se muestre un mensaje por aquí. Bueno, vamos a ver entonces a nuestro archivo Java. Lo primero que tenemos que hacer para poder manipular o para poder capturar todas las acciones o los eventos que se generen encima de este view, lo que tenemos que hacer es instanciar una clase Java que sea capaz de manejar ese fragmento de vista. Entonces vamos a hacer aquí mismo, vamos a hacer una declaración. Podemos utilizar el especificador de acceso de Java, protected button, y vamos a llamarle button, punto y coma al final. Entonces ahí voy a poner punto y coma. Ahí está. Bueno, como ven aquí me crea un error, ya que necesito importar esta clase. Entonces le doy clic encima y me da la opción de importar clase. Y directamente entonces se hace una nueva importación donde yo ya traigo esa clase que ya fue creado por los programadores de Android, ¿verdad? De la librería estándar. Entonces ya tengo acceso a esa clase. Y ahora lo que voy a hacer es crear un objeto a partir de esa clase. La creación del objeto lo voy a hacer en el método onCreate. Entonces, debajo de setContentView voy a inicializar directamente mi botón. Entonces, botón
es igual, y voy a hacer uso de un método de la clase AppCompatActivity findViewById. Entonces findViewById lo que va a hacer es buscar vista por ID. Entonces lo que yo tengo que poner acá es el ID que yo puse justamente aquí en el ActivityMenu. ¿Cuál es el ID que yo puse? Y es justamente este, mi primer botón. Entonces tengo que poner eso aquí. Para poder especificarle el ID, de vuelta debo recurrir al archivo r.id.mi primer botón. Como ven, dentro del archivo de recursos también voy a encontrar los IDs. Entonces r.id.mi primer botón, escribo eso y estoy haciendo referencia. Entonces aquí pongo punto y coma. Y con esto estoy haciendo referencia a este elemento, a este botón, mediante su ID. Muy parecido a lo que sería en programación JavaScript, por ejemplo, para recuperar elementos desde un archivo HTML. Entonces, de esa forma también puedo hacer. Es algo muy parecido a ese procedimiento. Muy bien, ahora lo que tengo que hacer es ver la forma de implementar una interfaz que me permita activar el evento onClick de mi botón correspondiente. Entonces, para ese procedimiento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar aquí en nuestra clase, vamos a implementar implements. Vamos a implementar una interfaz de la clase View. ¿Está bien? Entonces, la clase View que está en el paquete android.view. Entonces, implements view.onClickListener. Entonces tenemos ahí el onClickListener. Se hizo la importación del view. Y lo que faltaría ahora es implementar los métodos abstractos de esta interfaz. Entonces, por aquí yo puedo hacerlo en forma manual o aquí el IDE me da una ayuda. Entonces, doy clic aquí y me da la opción implementar métodos. Yo puedo elegir qué método quiero implementar. Por ejemplo, nosotros queremos implementar el onClick de nuestro botón. Entonces vamos a hacer clic allí y OK. Y ya se nos genera el código, muy sencillo por cierto, que está sobreescribiendo el método onClick de nuestra interfaz, ¿verdad? Entonces aquí debe ir el código que se va a ejecutar en el momento en que yo doy un clic encima de mi botón. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí, lo primero que tengo que hacer es crear una variable int, vamos a llamarle id y voy a obtener el id numérico entero de la vista, que en este caso va a ser b.getID, y con eso voy a tener el id numérico del elemento. Allí está. Ahora voy a comparar ese id voy a comparar con el id de mi elemento. Entonces r.id.mi primer botón, abro y cierro llaves. Entonces aquí voy a poner todo el código para botón, voy a poner aquí. Entonces vamos a analizar un poco lo que ocurre aquí. Yo lo que hago aquí es recuperar el ID del elemento que produjo el evento onClick. Recuperando ese ID, yo puedo compararlo con el ID que yo le creé a mi objeto botón. Entonces, si esos IDs coinciden, significa que este botón fue el que desencadenó el evento. Si tengo más botones, entonces puedo yo poner acá esa comparación. Entonces, para eso es este código, ¿está bien? Ahora, ahí debo yo incluir lo que yo quiero que ocurra. Como dijimos, lo que queremos es que aparezca un mensaje al pulsar el botón. Entonces, para tirar un mensaje en Android se utiliza la clase Toast.
Entonces toast.makeText, abro y cierro paréntesis, luego punto y coma, y tengo que pasarle los siguientes parámetros. Tengo que obtener el contexto de la aplicación. Eso sería la actividad en el cual se está ejecutando ahora. Entonces, get applications context. Con eso voy a obtener el contexto de la aplicación que se está ejecutando o de la actividad que se está ejecutando. Entonces, luego del contexto puedo ya definir el mensaje que quiero que aparezca. En este caso, vamos a poner ha pulsado el botón. Solamente tenemos un botón, entonces ha pulsado el botón. Ese sería nuestro mensaje. Luego debemos definir la duración que va a tener eso. Entonces toast punto y nos aparece aquí ciertos valores. Por ejemplo, length long va a hacer que el mensaje se muestre por más tiempo. Entonces con length long, con length short voy a hacer que el mensaje se muestre más rápido. Entonces debo elegir una de ellas. Vamos a utilizar length long para que el mensaje se muestre por más tiempo. Perfecto. Ahora yo después del paréntesis debo hacer uso del método show para mostrar eso, ¿verdad? Con eso ya estaría listo. Entonces con estos sencillos códigos ya podemos mostrar ya un mensaje en la pantalla. Y lo único que faltaría es asignarle este evento a nuestro botón. Entonces, ese paso lo completamos aquí. Botón.setOnClickListener. Ahí está. SetOnClickListener. Y allí debo pasarle el contexto, que sería this. Con eso ya tenemos lista nuestra aplicación y podemos realizar las pruebas correspondientes. Vamos a ver cómo se realiza la compilación y se ejecuta nuestra aplicación nueva. Ya, y ahora al hacer clic encima del botón, entonces nos aparece aquí el mensaje ha pulsado el botón. Y de esa forma podemos nosotros programar en el evento onClick las acciones que querramos que se realicen al pulsar un botón. En los siguientes ejemplos veremos más controles básicos. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y continuamos esto en el siguiente video. Nos vemos.